Buenos días, un honor para nosotras compartir con ustedes el día de hoy. Y como ya le comentó la doctora Javiela Tejada, vamos a estar hablando un poquito sobre el linfoma de Hodgkin y principalmente vamos a hacer énfasis en la parte de medicamentos nuevos que en los últimos años han ido saliendo al mercado y que esperamos que pronto estén disponibles para nosotros. Recordando un poquito sobre los antecedentes del linfoma de Hodgkin, las primeras descripciones de esta enfermedad se realizaron en 1832, cuando Thomas Hodgkin tenía un grupo de pacientes realmente muy pequeños, 7 pacientes, de los cuales notó que tenían en conjunto adenopatías y también esplenomegalia. Él describió a estos pacientes y reunió la información de los hallazgos microscópicos y los publicó en un artículo. 70 años después, otro investigador nota en un grupo de pacientes también pequeño condiciones clínicas similares y decide buscar información y encuentra los datos recopilados por Thomas Hodgkin. Y es ahí cuando decide nombrar la enfermedad con su nombre. Pero no es hasta 1950 cuando se aplica por primera vez una modalidad terapéutica para esta enfermedad, siendo esta la administración de radioterapia. Quien la utiliza por primera vez es Peters y él nota que en los lugares donde se administra la radiación pues disminuyen los nódulos, pero donde no lo hace obviamente permanecen en iguales condiciones. De la misma forma, nota que donde ya administró la radioterapia hay una reaparición en poco tiempo de la enfermedad y es por lo que los investigadores siguen buscando una modalidad de tratamiento que sea más conveniente y que pueda ayudar al paciente de una forma más permanente. Esto ocurre con el esquema MOP, que en 1964 fue publicado y con una tolerabilidad aceptable y con buenos resultados para el paciente. Sin embargo, como todo en hematología oncológica, pues se sigue investigando y buscando fármacos que tengan mejores resultados y menos toxicidad. Y esto ocurre en el año 1975, pues cuando fue publicado por primera vez el esquema ABVD, y vemos lo bueno que ha sido, que todavía en la actualidad es el esquema de primera línea que seguimos utilizando, con algunas pequeñas variaciones en la actualidad respecto al número de ciclos administrados, pero en forma general es el mismo esquema publicado. La importancia del énfasis en las investigaciones en los últimos años respecto al linfoma de Hodgkin radica principalmente en que es una de las pocas entidades oncológicas que tiene un potencial de curabilidad y eso hace que los investigadores se enfoquen en esta patología y el problema no viene con la primera línea de manejo en los pacientes, sino que el problema viene cuando los pacientes se tornan refractarios o cuando ocurre una recaída. Y justamente en esa área de segunda línea es donde se han hecho las principales investigaciones. En cuanto a la epidemiología, el linfoma de Hodgkin representa el 0.5% de todos los cánceres en forma global. Una incidencia de 3 a 4 casos por cada 100.000 habitantes, una incidencia por edad que tiene un patrón bimodal que conocemos, con un primer pico entre los 15 y los 34 años y un segundo pico en pacientes mayores de 50 a 60 años. Una mayor prevalencia a favor de los hombres con una proporción que puede oscilar desde 4.3 a 1 y en algunos países una proporción más baja donde puede ser una relación de 3 a 1, 2 a 1 y se estima que el total de incidencia anual por año es aproximadamente de unos 66,000 nuevos casos y una mortalidad que asciende a unos 25,000 casos y de hecho la mayor mortalidad, por supuesto, ocurre en países con menos desarrollo, con menos acceso a las nuevas opciones terapéuticas.
Las predicciones en las que se basó este artículo, publicado en el 2016, que hizo una recolección de información sobre el linfoma de Hodgkin en los países latinoamericanos y del Caribe, estima que este tendrá un incremento de un 56% para el 2030. O sea que tendremos una muy alta cantidad para esa época. La última década se ha reportado una disminución de la mortalidad, principalmente en Estados Unidos, Europa, Japón. Obviamente, un mayor acceso a las modalidades de tratamiento más modernas y también en Latinoamérica hay algunos países en los que se ha notado un descenso notable en la mortalidad, pero hay algunos, en especial Venezuela, Costa Rica y Cuba, que continúan teniendo unas tasas aún altas de mortalidad y se asocia con los sistemas de salud que manejan estos países. Del total de pacientes diagnosticados con linfoma de Hodgkin, pues sabemos que un 49% corresponden a la modalidad según la clasificación actual del linfoma de Hodgkin clásico, y en su menor caso están los pacientes con linfoma de Hodgkin predominio linfocítico nodular. La doctora Wendy va a continuar. Buenos días a todos. Para nosotros es un honor verdaderamente estar con ustedes acompañándoles. Yo no tenía el placer de conocer a la doctora Ainhoa antes de este evento y nos dijeron preparen la conferencia para adultos y para niños. Ambas preparamos diferentes slides y vamos a hacer una especie de careo. Vamos a ver qué es lo que está pasando ahora mismo en los adultos a nivel internacional y local, y vamos a ver qué está pasando con los niños, porque tenemos estadísticas nacionales, por lo menos de un centro que es el centro líder Robert Rick Cabral. Entonces vamos a ver qué podemos copiar de la parte de lo que es de los adultos y qué podemos ver que hay un poco de diferente en la parte de los niños. Vamos a tener que el linfoma de Hodgkin tiene la misma ascendencia obviamente histórica. Malpighi, Thomas Hodgkin describen lo mismo y se describe que hay de un 80 a 90% una tasa alta de curación. Obviamente viene el gol estándar con el equipo de Italia, Bonadonna y colaboradores, cuando crean el famoso ABVD, el cual nadie ha podido derrocar como tratamiento de primera línea, por lo menos para riesgo bajo y riesgo intermedio. Acá podemos ver lo que es la estadística actualmente del Hospital Robert Rick Cabral. Tenemos en 5 años, 2012 a 2017, la recolección de datos a base de la máquina que tenemos muy bonita, donada por el Hospital St. Jude Children's Research Hospital, que es una base de datos, Pediatric Oncology Network Database, donde podemos meter todos nuestros pacientes y obtener estas cifras. 6% de nuestros pacientes, igualito que lo que es la epidemiología internacional, estamos teniendo actualmente en el Robert Rick Cabral. Vamos a tener que, obviamente, 6% de los cánceres pediátricos están ocupados por el linfoma de Hodgkin actualmente a nivel internacional, así como lo tenemos nosotros. Es el tercero en niños, luego de la leucemia y los tumores del sistema nervioso central. Vamos a tener que siempre va a haber un predominio ligero en cuanto a el sexo masculino, y que se supone rara en menores de 5 años en los países que son industrializados, pero se supone que en los países de bajo y mediano ingreso está muy en auge esta enfermedad. Increíblemente para nosotros podemos ver nuestra estadística local que el sexo femenino y masculino va acorde a la epidemiología internacional, y tenemos 46% de varoncitos con un 54% de niñas. Tenemos un 6% que ocupa del 11 al 18% de 11 a 18 años de edad. O sea, increíblemente estamos ocupando la misma epidemiología internacional, a pesar de que la República Dominicana es un país de bajo o mediano ingreso. Vamos a tener que, como tenemos una madre con varios niños, siempre viene la pregunta, ¿mi otro niño puede tener cáncer? Sí, lamentablemente uno no va a empezar a llenar a meter en la cabeza de las madres que tenemos que chequear de inmediato a los demás niños, pero definitivamente se ha creado una 2 a 5 probabilidades, veces mayor, de que un niño que tenga un hermanito con linfoma de Hodgkin pueda también padecerlo.
vamos a tener que estar relacionados a muchas enfermedades sindrómicas y que son inmunológicas. Acuérdense que estamos en la teoría de que el cáncer sigue teniendo aquel factor etiológico que sea viral. Por eso vamos a tener relación con lo que sería el virus de Epstein-Barr virus, que se encuentra en un 58% y sigue a la alza. Por eso muchos estudios están ahora mismo investigando qué relación directa se encuentra entre el Epstein-Barr como posible productor de lo que sería el linfoma de Hodgkin. Recordar que ya la doctora nos dijo que hay 2 picos en la edad adulta, pero ya sabemos también que en la adolescencia, en nuestros países, tenemos este tipo de epidemiología. Esto repite un poquito lo que Wendy ya había mencionado, no lo voy a repetir de nuevo, solamente destacar aquí que en cuanto a esto se adelantó un poquito, pero también añadir que se ven las clases socioeconómicas que son un poquito más elevadas, familias que son más pequeñas, más cerradas y con un nivel cultural un poquito más elevado en cuanto a los aspectos referentes a la presentación clínica. La mayoría de los pacientes tenemos adenopatías, principalmente en la parte por encima del diafragma, de predominio en el área cervical, axilar y mediastínica. Solo un 10% de los pacientes presentan enfermedad nodal de predominio infradiafragmática y solo un 25% presenta síntomas B. Esta es la clasificación de la WHO que mantenemos hasta la actualidad, donde se divide esencialmente en 2 grupos básicos, esclerosis nodular clásico y en el tipo predominio nodular linfocítico. Y en la parte pediátrica. En la parte pediátrica vamos a tener esas famosas adenopatías indoloras, gomosas, que son de larga data de evolución. Esas que no dan miedo porque han pasado de médico en médico, de pediatra en pediatra, de médico en médico general e infectólogos y han aplicado diferentes tipos de tratamiento. Cuando sabemos que toda adenopatía que excede las 6 semanas de ya tener el cuerpecito del niño, tenemos que llegar a una biopsia, siempre abierta idealmente, porque cuando tenemos biopsias por punción dirigida, podemos tener falsos negativos, las células se destruyen, las células de Rett-Steinberg al pasar por el cilindro de la jeringa se pueden destruir y podemos dar un resultado negativo. Entonces vamos a tener masas que son gomosas, indoloras, en un 90% de los casos, a un alto grado de porcentaje, vamos a tener que son a nivel cervical. 80% se presenta también supradiafragmática, aparte con ganglios cervicales. Algo muy importante, señores, cuando tomamos una radiografía, una tomografía de tórax, jamás vemos la parte axilar. Ahí podemos tener conglomerados ganglionares. Muchas veces son las sedes nodales de un linfoma de Hodgkin. Tenemos que tenerlas bien pendientes, el hueco axilar. Aparte de saber que existe el compromiso mediastínico, 76% de estos pacientes son de crecimiento lento, pero pueden llegar a producir el síndrome de vena cava superior, que sabemos que es una emergencia oncológica que hay que atender de inmediato. Y ahí ustedes pueden ver en la plaquita de tórax, pueden ver 2 líneas, señores. El bulky mediastinal debe de medirse. Tenemos 2 parámetros. A nivel del cuarto cuerpo vertebral, tenemos que tomar la línea de lo que es el diámetro, de lo que es la masa, cuánto mide. También tomamos, como si fuera el índice cardiotorácico, cuánto mide la parte por encima de los diafragmas. Esto lo dividimos y lo que dé por encima de 0.33 se denomina bulky. Es una medida que nos sirve tanto para diagnóstico como para seguimiento, porque si al final del primer ABBD o del segundo ABBD que tenemos ahora mismo la evaluación temprana, podemos tomar otra radiografía de tórax y comparar y decir, el bulky mediastinal simplemente desapareció o pasó de medir tanto a tanto, tenemos una medida objetiva de seguimiento. También tener presente los síntomas B, señores. 33% de los pacientes con linfoma de Hodgkin no llegan con síntomas B. ¿Por qué son importantes estos síntomas? Porque nos hablan de la posible invasión sistémica. A todo paciente que llegue con este tipo de diagnóstico, con este tipo de características, tenemos que hacerle biopsia ósea, no médula ósea. En la médula ósea se pueden haber falsos negativos. En la biopsia ósea, las células de Rett-Steinberg se quedan atrapadas en las trabéculas óseas y podemos llegar a un diagnóstico de invasión ósea. Vamos a tener, como ya vimos, grandes masas y lo que es importante recordar la medida del bulky nodal. Para nosotros, según nuestro protocolo centroamericano, evaluado por la gente de Italia y del St. Jude Children's, 6 centímetros de diámetro en su diámetro más largo y el bulky mediastinal, como ya sabemos medirlo, por encima de 0.33.
Los hallazgos en la patología, pues la tradicional descripción de las células de Riestenberg en un contexto celular apropiado, eso es clásico, y además el inmunofenotipo, que es lo que más nos importa en el día de hoy, porque a su vez es lo que mayor importancia va a tener al momento de las opciones terapéuticas innovadoras, principalmente la parte de la positividad del CD30 y el CD15. La patología sigue siendo la misma. La famosa célula Riestenberg también se describe en la famosa célula en popcorn, en algunos otros tipos de patología. Ya sabemos que tenemos 4 patrones. Y vamos a tener que nuestra epidemiología local del Robert Reed Cabral en los niños 2012-2017, tenemos que los principales son obviamente esclerosis nodular. Vamos a tener los marcadores. Sabemos todos que lo que se busca en un linfoma de Hodgkin es el CD30, CD15, que pueden salir positivos. Y vamos a tener que el predominio, obviamente, de la esclerosis nodular va a ser lo principal que vamos a encontrar en estos niños. Aparte, hay algunos patrones que tenemos que tener cuidado. Siempre que escuchemos un patrón pobre en linfocitos, tenemos que correr a hacerle una prueba de VIH, porque están íntimamente relacionados ambos diagnósticos y está relacionado obviamente a un mal pronóstico. También el rinco de linfocitos es muy escaso, pero puede ocurrir. Acá tenemos lo que es la epidemiología local del Robert Reed Cabral. En cuanto al diagnóstico, la identificación de estas células de Riestenberg, como ya se mencionó, como recalcó la doctora Gómez, pues la biopsia, que sigue siendo recomendación para este año de la NCCN, que por supuesto la biopsia sea de tipo excisional y solo se considera como una biopsia válida la realizada por punción en los casos que sea certificado por un hematopatólogo y que se hayan realizado las técnicas apropiadas de inmunohistoquímica. De otro modo, esa biopsia no debería de usarse como parte del diagnóstico. Esta imagen la puse en particular por ese mismo detalle que acabo de mencionar. Ahí hace énfasis en este acápite. Como vemos, las pruebas diagnósticas son las mismas que conocemos. Se hace un énfasis especial en la velocidad de sedimentación eritrocitaria, porque también forma parte de los datos que se toman en cuenta al momento de decidir cómo va evolucionando la enfermedad y las opciones de tratamiento que se van a implementar en el paciente. Y sobre el resto, esencialmente no ha ocurrido cambios. En los niños lo que vamos a hacer es la batería normal que podemos hacer en un hospital. Gracias a Dios son pruebas que son básicas que se pueden realizar en nuestros hospitales públicos. Yo pienso muy a nivel público porque es donde elaboro y es donde llega la mayoría de los niños con cáncer infantil. Señores, tener un hemograma completo. Siempre nos vamos a fijar que cuando tenemos un hemograma con un diferencial con granulocitosis, vamos a tener mayor predominancia de lo que fuera un linfoma de Hodgkin. Tenemos la LDH que nos habla de lo que es la carga tumoral. Mientras más alta, peor pronóstico. Tenemos la albúmina. En el estudio hecho por el St. Jude Children's se ha demostrado que pacientes que tienen menos de 3 gramos de albúmina vamos a tener menor pronóstico, así como menos de 10 gramos de hemoglobina. La velocidad de eritrosedimentación, mientras más elevada, peor. Obviamente, aparte de que es un factor inflamatorio, nos sirve como un factor de seguimiento. Paciente que llega con una eritrosedimentación elevada al diagnóstico, nos sirve para también, así como el bulk mediastinal, al momento de hacer la evaluación, tenemos que encontrar esa eritrosedimentación más baja. Cuando el paciente entra en la etapa de observación, podemos hacer su eritrosedimentación en el hemograma y si en algún momento se eleva de una manera considerada, tenemos que volver a establecer con imágenes qué es lo que está pasando. Señores, antes de pasar a lo que es la biopsia ósea y todo lo que fuera la biopsia, imágenes. Idealmente, todos los protocolos internacionales ya se habla de PET, pero no tenemos PET en realidad en la República Dominicana, o lo tiene solamente un 1% de la población. Señores, si lo que tenemos es una radiografía de tórax para ver si tenemos un bulk mediastinal, si lo que tenemos es una tomografía de un área de lo que es el cuerpo, a lo mejor a nivel cervical o a nivel torácico para ver axilas, es lo que podemos utilizar. Pero siempre hay que explorar al niño en su totalidad. Idealmente pudiéramos hacer a nivel local tomografía de cuello, tórax y abdomen, y que incluya la pelvis, para ver si encontramos algún tipo de conglomerado en alguna parte de los dos lados del diafragma. Obviamente, al que tenga su PET, se le puede realizar. Ojo que las linfadenopatías, no más de 6 semanas,
dolorosas, tienen que llegar a biopsia. No exéresis, biopsia abierta. Acá podemos ver lo que son las imágenes diagnósticas, idealmente escanear al niño por completo, pero si no, tenemos que ajustarnos a las imágenes que podamos tener. Una radiografía de tórax nos va ayudando, una sonografía de cuello, tomografía de ambas partes, una exploración de lo que es el abdomen y venimos al PET de nuevo. Hacer una acotación referente a la biopsia de médula ósea, pues nosotros de forma rutinaria la realizamos como parte del estadiaje de los pacientes, pero en la recomendación de este año de la NCCN, pues se recomienda que en los pacientes que se realiza PET, a menos que no se encuentren áreas de captación que excedan 3 a 4 en la parte ósea o que el paciente tenga citopenias, que no es necesario realmente la realización de la misma de forma rutinaria. En esta imagen, lo que ya quería mostrarle, pasando a la parte del manejo, es cómo se mantienen como terapia de primera línea los esquemas tradicionales que conocemos hasta la fecha, el ABBD, el VACOP y el Stanford 5. El ABBD y los demás regímenes terapéuticos han sido comparados y ninguno ha mostrado que sea superior, ya sea de fármaco, escalando fármacos, que el ABBD. El ABBD sí se recomienda en términos generales en total entre 4 a 6 ciclos, igual seguido de radioterapia, principalmente en los pacientes que tienen enfermedad desfavorable. En cuanto a las opciones de manejo con radioterapia, las dosis también en los últimos años se ha ido tratando de reducir las dosis y los campos que se irradian. Los pacientes que tienen un linfoma de Hodgkin en etapas tempranas, estadio 1 o 2, sin enfermedad desfavorable, si se opta por la radioterapia, solamente se administrarán 20 grays. En los demás pacientes, el rango va de 30 a 36 y solamente localizados en la modalidad de nódulo envuelto, más que en la que se utilizaba anteriormente de sitio afectado. Esta imagen la presento a propósito de lo que mencionaba la doctora Gómez. El PET tiene tal importancia, digamos, internacionalmente, y que esperamos que nosotros podamos adoptar a través de los años con más frecuencia, dado a que ya se considera como una evaluación que en la evaluación temprana de los pacientes nos puede predecir de una forma bastante asertiva el pronóstico o la evolución o la respuesta que el paciente puede tener con el esquema que decidamos utilizar. Y como veremos, se creó a su vez una tabla o un puntaje basado en los resultados de los PET, que se llama la escala de Deauville, en la cual, de acuerdo a la puntuación que obtengamos con el paciente y que sea realizado luego del segundo ciclo de tratamiento, pues decidiremos si el paciente es candidato solo a completar el tratamiento convencional que hayamos planificado como primera línea, o en los casos principalmente donde la puntuación esté en el rango número 5 o en una puntuación de 5, por lo general ya el paciente es candidato a que se haga una rebiopsia, y de acuerdo a los resultados de esta biopsia, si son positivos, pues entonces ahí es cuando sería catalogado como enfermedad refractaria o candidato ya a otras modalidades de tratamiento. Mientras la puntuación se encuentra en los niveles 1 y 2, por lo general solamente completar el esquema que hayamos seleccionado, y esto va a depender mucho, por supuesto, del estadio clínico en el que estemos evaluando el paciente, pero en términos generales esa es la modalidad que se debería implementar con los pacientes. Esto es un poquito ya pasando a las opciones de tratamiento en enfermedad refractaria o en recaída.
determinados por esa evaluación que les comentaba anteriormente, donde los pacientes con un puntaje de Deauville en 5 y que fueron rebiopsiados y ahí con una biopsia positiva, pues catalogados entonces con una enfermedad refractaria, pues deberían de pasar a optar por una de estas modalidades de tratamiento. Y vemos que por supuesto el trasplante sigue teniendo un papel primordial, y de ahí que la mayoría de los manejos sean recomendados en algunos pacientes, o de las modalidades modernas de tratamiento son para pacientes que han recaído luego de trasplante. La mayoría de esquemas que vemos en esa imagen pues son bastante conocidos para nosotros. Destacan en particular 3 medicamentos, donde tenemos las opciones de tratamiento de segunda línea, el brentuximab vedotin, que es un fármaco relativamente nuevo, que apareció en publicaciones en el 2014, y de los fármacos que están más debajo, pues está el nivolumab y el pembrolizumab, que son los más recientemente aprobados por la FDA para uso en pacientes en estas condiciones. En los niños vamos a tener que tenemos el mismo tratamiento de Bonadona de 1970. No hemos evolucionado mucho. A lo mejor lo que estamos haciendo es clasificando un poquito mejor, estadiando un poquito mejor los pacientes, atendiendo a lo que a las herramientas diagnósticas que tenemos a nivel local. Tenemos que manejar cosas adaptadas en base a nuestra realidad y en base a cosas que se puedan manejar y decidir. Entonces vamos a tener que el esquema ideal para el riesgo bajo y riesgo intermedio es el ABBD. Sin embargo, a partir del 2012 lo que estamos implementando es la evaluación temprana, que lo que se hace es que el paciente que te reciba los primeros 2 ciclos en un riesgo intermedio es evaluado y sube una remisión completa, no va a recibir radioterapia a nivel local. El paciente de un riesgo bajo hace sus 4 ciclos ABDD completos y al final se evalúa. Si recibe una remisión completa, no recibe radioterapia. Si recibe una remisión parcial, va a recibir solamente 2000 centigrados a las áreas que son residuales, siempre bajo riesgo y riesgo intermedio. Lo que sería el alto riesgo lo estamos manejando. El Robert Rick Cabral evolucionó de diversas formas. Se empezó con los 8 ABBD. Se empezó a ver que había cierta refractariedad, había un problema de recaídas. ¿Y a qué se pasó? A Stanford 5. Pero ¿qué se vio? Para nuestra realidad es bastante agresivo. Por eso una radioterapia de 3600 centigrados que estaba llevándonos a algunos pacientes. Aparte, la curva de sobrevida no la podíamos superar. ¿Qué pasa? A partir de 2012 también se implementa el OEPA-COPDAC. Son 2 ciclos fuertes también de inducción, cada uno dura un mes, pero hacemos una evaluación temprana después de todos los ciclos. Si obtenemos una respuesta completa, lo que vamos a hacer es dar una radioterapia disminuida al final del tratamiento, 2000 centigrados. Una respuesta parcial, vamos a dar 2500 centigrados, pero aquí la diferencia es que va a ser siempre a las sedes diagnósticas, a diferencia del riesgo bajo y riesgo intermedio, que nos enfocamos más en la sede residual. Vamos a tener que en el Robert Rick Cabral nos llegaron 15 pacientes, la mayoría nos llegó sin síntomas B, solamente 13 nos llegaron con síntomas B. Vamos a tener que en nuestro triaje tenemos alto riesgo, 68%. Lamentablemente los niños siguen llegando tarde a nuestros centros. Hay un diagnóstico tardío porque el niño rebota y rebota y rebota y al final es que llega a las manos del pediatra. Recordar que lo ideal es que un niño que esté por debajo de 17 años, por lo menos para nuestra realidad, debe de ser manejado por un hemato-oncólogo pediatra. Este es el artículo que le comentaba que fue publicado en el 2014, donde se lanzó el brentuximab como parte de las opciones de manejo de segunda línea. Y esto es un poquito de ese estudio. Es un anticuerpo conjugado, anti-CD30, además de un fármaco citotóxico. Como sabemos, estos 3 fármacos están aprobados por la FDA. Está indicado principalmente en pacientes post-trasplante, también está indicado en pacientes con linfoma de Hodgkin como parte del mantenimiento post-trasplante y en pacientes que hayan llevado al menos 2 regímenes de tratamiento con varias drogas.
Este medicamento también se ha aprobado en conjunto con, o aún hay estudios en curso probando este medicamento en combinación con los esquemas tradicionales que nosotros conocemos, como HAP, ICE y demás esquemas terapéuticos. Vemos que la tasa de respuesta global con el medicamento fueron de un 90%, un 62% de remisiones completas y un 28% de remisiones parciales. El grupo de pacientes con el que inicialmente fue aprobado fue un grupo pequeño, solo 42 pacientes, pero que como es una enfermedad de baja incidencia, la edad media de los pacientes, 32 años, principalmente hombres, con un ECOG entre 0 a 1, y los ciclos se administraron cada 21 días, en la mayoría de los casos 4 ciclos. Este es otro de los nuevos medicamentos aprobados con un mecanismo de acción un poquito diferente. Es el Pembrolizumab, es un fármaco bloqueador de la proteína PD1. Y este medicamento se utiliza en pacientes principalmente refractarios después de 3 o más líneas de tratamiento, y si recordamos un poquito la guía anterior que puse de la NCCN, pues es un medicamento que está recomendado principalmente para pacientes que ya han pasado por un esquema de tratamiento con Brentuximab. El estudio que avaló esta aprobación o esta investigación es el Keynote. Aquí se utilizó un grupo más grande de pacientes, 210, una edad similar y características similares a las que vimos con el Brentuximab. La media de la duración de la respuesta en estos pacientes, 11.1 meses, y vemos que el seguimiento fue a 9.4 meses con una tasa de respuesta total de un 69%, 22% de respuesta completa y un 47% de respuestas parciales. El efecto adverso más común en los 3 fármacos que voy a mencionar es la fatiga. También hay otros efectos adversos generales como las náuseas, los malestares gastrointestinales y mayor predisposición a infecciones del tracto respiratorio superior. Ocurrieron 2 muertes durante el estudio relacionadas a la propia enfermedad. Y se ha emitido una prevención o una alarma, digamos, de alguna forma, para los pacientes que ya han llevado como una línea anterior de tratamiento el trasplante, porque se ha visto que puede ocurrir una mayor predisposición de enfermedad de injerto contra huésped cuando se administran estos medicamentos. Este medicamento anteriormente ya estaba aprobado para otras enfermedades oncológicas como el cáncer de pulmón, melanoma y demás. Este es otro de los medicamentos, el Nivolumab. Tiene un mecanismo de acción similar al medicamento anterior, aprobado recientemente, avalado por el estudio Shakemate. Aquí emplearon 95 pacientes, características similares en todos los estudios, unas tasas de respuesta global de 65%, respuestas parciales de un 58%, la media de duración del tratamiento 8.3 meses, y igual pueden ver la fatiga como principal efecto adverso. 10 de estos pacientes fallecieron, 6 relacionadas a complicaciones por el trasplante que había sido realizado previamente, y lo mismo que les había comentado sobre la precaución sobre este fármaco. Señores, en niños, todos esos fármacos lindos y bonitos de Disneylandia que menciona la doctora existen y se están haciendo estudios en los países desarrollados. Pero tenemos que recordar dónde estamos. Sí, sabemos que la quimioterapia ligada a la inmunoterapia es el siguiente paso a dar. Pero acá a lo mejor lo que tenemos que ver qué es lo que estamos haciendo en la República Dominicana, qué estamos haciendo a nivel centroamericano y a nivel latinoamericano. Las tendencias son reducción de la radioterapia para bajar efectos secundarios y la evaluación temprana.
Son los dos enfoques que tenemos que hacer ahora mismo para los niños. Enfocarnos en la parte de lo que es el tratamiento de los protocolos que tenemos actualmente vigentes en lo que es nuestra realidad. Y a lo mejor sí en algún momento van a llegar, cuando lleguen otros tipos de aspectos tipo PET, pero al alcance de todo lo que son toda la población infantil, pensar en otros nuevos tipos de fármacos. Vamos a tener que existen los anticuerpos monoclonales, las moléculas inhibidoras para la transmisión de señal intracelular, esquemas individualizados. Señores, la medicina individualizada y personalizada ya se está intentando realizar. En St. Jude ya la están implementando, pero sin embargo no hay protocolos abiertos para uno poder incluir a los niños. Tenemos, gracias a Dios, nosotros el famoso esquema ICE, que es lo que damos para cuando un paciente nos recae. No tenemos grandes opciones y no pensamos todavía en lo que es el trasplante para un linfoma de Hodgkin. Pasamos a lo que es primera línea, una segunda línea de rescate con ICE y luego mejor enfocarnos en lo que sería el cuidado palliativo. Esta imagen solo nos muestra los estudios en curso que siguen probando medicamentos adicionales. O sea que yo pienso que tenemos esperanzas con el linfoma de Hodgkin. Todavía no tenemos estos medicamentos disponibles en el país, pero esos pacientes que están en recaída o que son refractarios pueden tener una oportunidad quizá más adelante con estos medicamentos que he mencionado, y se sigue investigando y esperamos que podamos tener disponibles estas opciones terapéuticas. Entonces la cuestión es, esta es la realidad actual en el Robert Reed Cabral, una realidad actual donde no tenemos imágenes continuas. O sea, el hecho de tener un tomógrafo no dice que tenemos tomografías, porque pueda que no haya energía o simplemente esté dañado. Entonces la cuestión es, con esta curva de sobrevida global por estadio, donde tenemos un 100% de sobrevida para los pacientes estadio 1, 2 y 3, y un 83% de sobrevida para un estadio 4. Cuando tenemos una curva que habla de que nuestros riesgos bajos y riesgos intermedios están en un 100% de sobrevida a los 5 años y en un riesgo alto, un 92%, ¿en qué tenemos que enfocarnos? ¿En variar el tratamiento o enfocarnos en lo que sería la atención primaria de los médicos, que sea algo metastásico donde todos sepan diagnosticar un linfoma de Hodgkin desde la atención primaria, la escuela de medicina, los médicos generales, para que el paciente no nos llegue en estadio 4, no nos llegue en riesgo alto y poderlos meter a todos en la curva de sobrevida del 100%. Enfocarnos en lo que es la terapia de soporte. Cuando damos un esquema de alto riesgo tipo EPA-COPDAC o tipo ICE, tenemos que tener hemoderivado, tenemos que tener un sistema de poder llamar donantes sin tener que rogar a los mecanismos de salud que esto no sea algo sistemático. Entonces, creo que ahora mismo con esta curva que son, honestamente me siento orgullosa porque tenemos un equipo excelente de hematoncología en el Robert Reed Cabral que estamos haciendo ahora mismo un copy-paste para el INCAR. Creo que tenemos un buen enfoque terapéutico. Vamos a enfocarnos ahora mismo en lo que es la parte del soporte y la educación continuada de cómo detectar a tiempo un linfoma para que todos nos lleguen en riesgo bajo. Así que muchísimas gracias por su atención y pasen buena mañana.